Hola, hola y bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast A5X, un podcast sobre crecimiento. El día de hoy, para comenzar el mes, vamos a empezar con una temática súper interesante que es sobre el trabajo remoto. Hoy enfocado puntualmente hacia el bienestar y la salud mental en el trabajo remoto. Como siempre nos acompaña Daniel y les habla María Paula. Y bueno, para comenzar yo quiero que hablemos un poquito sobre qué es el trabajo remoto y qué otros tipos de metodologías de trabajo tenemos. Bueno, perfecto. Para describir un poco el trabajo remoto, yo creo que, bueno, primero que todo, me gustaría hablar también desde experiencia. Yo creo que yo he trabajado de manera remota toda mi vida, casi toda mi vida. O sea, el 95% de mi trabajo ha sido remoto desde que empecé. Ujú. Entonces, digamos Nunca que tuviste trabajo de oficina. no, Ok, ok. no, ahí es bien interesante porque siempre yo empecé como freelance, digamos, o mi propio emprendimiento, que incluía pues trabajar en mi casa, ir a visitar a los clientes, pero después de eso era trabajar en cafés, en mi casa, en oficinas, pero en oficinas pues como de amigos y cosas así, ¿sí me entiendes? No como un trabajo de oficina. Ujú. Y después migrar a las startups de otros países donde siempre se continuó remoto. Entonces siempre fue Ok. así. Hasta tuve una experiencia de un año que fue en oficina, pero hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ya con eso, me gustaría comentar un poquito sobre qué he aprendido en este camino, ¿cierto? Porque también aquí es donde entrando a trabajar remoto me doy cuenta que la mayoría de casos no son así. Entonces, la gente, por lo general, trabaja mucho más en oficina que de manera remota. Ujú. Y bueno, entonces, dando ese contexto, nosotros hoy en día tenemos el trabajo remoto como un tema, digámoslo, caliente. Es un tema caliente más que todo desde la pandemia, porque digamos que fue algo que sucedió en el mundo que obligó Ujú. a la mayoría, el 90 y pico por ciento de empresas y todo, a trabajar de manera remota. Era la única manera que podían hacer. Entonces, fue un año, casi dos, donde muchas de las empresas siguieron de manera remota. Entonces, se evidenció que digamos que era una posibilidad más grande de lo que antes se consideraba. Antes se pensaba que era como algo muy selectivo, pero bueno, la pandemia lo volvió algo como, hey, hay mucha oportunidad acá, Ujú. ¿cierto? En temas de ahorrar costos, el tema del planeta y que a los empleados, a la gente que trabaja le gusta, ¿no? Claro. Entonces, ese es como un poquito de lo que ha pasado en el mundo con el trabajo remoto. Y ahí viene el problema, y con el problema es donde aquí me gustaría empezar a mí a hablar de qué es el trabajo remoto, que fue tu pregunta. Pero el problema fue que nunca se constituyó, nunca se creó y nunca se habló de qué es el trabajo remoto, ¿cierto? En Ujú. su buena manera. Entonces, lo que hicieron la mayoría de empresas fue coger sus prácticas y su manera de trabajar en presencial e intentar meterla en el trabajo remoto. Entonces, digamos que esa es una metodología que no funciona muy bien. Ujú. Y aquí es donde vale la pena hablar un poquito de como de las tres metodologías o las tres maneras de trabajar. Y entonces ahí, haciendo la diferenciación, explicar qué es el trabajo remoto. Pues todos conocen pues la manera presencial, ¿cierto? La manera Claro. de tú estar en la oficina y tú desde ahí trabajar. Está la remota y está la híbrida, que son como los tres modos que hoy en día más suenan. Y lo curioso es que en algún momento se pensó que el trabajo híbrido, y muchas empresas lo intentaron, podría funcionar, pero se ha visto que es como uno de los que menos, en realidad de los que menos funciona o de los que más difíciles de implementar de una manera correcta. Ujú. Entonces, el trabajo remoto es una manera de trabajar diferente a la manera de trabajar presencial. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. El trabajo remoto es la posibilidad de trabajar desde un lugar diferente o de trabajar en un lugar que está co-located, ¿cómo se diría? Co-localizado. Ujú. Co-localizado, o sea, donde tú no compartes un lugar físico con las personas con las que trabajas. Ujú. Y posiblemente no compartas eh, toda la zona horaria del trabajo, o sea, una misma franja horaria de trabajo completamente. Entonces, el trabajo remoto es una manera de trabajar que brinda una flexibilidad extra en la ubicación y también en el horario. Ujú. Ahora, el trabajo remoto no es, y esto aquí es donde me gusta hacer un énfasis muy grande, el trabajo remoto no es work from anywhere.
Ok, Eso es un punto que me parece que es muy importante, porque para tú trabajar de manera remota tienes que tener un mínimo de, como de setup que te permita trabajar de manera remota. de Porque acuerdo. trabajar remoto no es, y digamos que todos hemos estado en ocasiones donde uno mismo o otras personas se unen a una reunión donde tienes que trabajar y están en un ambiente donde no se escucha nada, o sea, donde hay mucha bulla, están en un ambiente donde hay bajo internet, entonces si tú dices, no, como yo trabajo remoto, yo puedo trabajar desde el Amazonas, o sea, yo me voy a ir o, A la digamos, playa. sí, a la playa y todo eso, pues, no, no es posible porque el trabajo remoto requiere ciertos procesos de sincronía, o sea, donde tú trabajes al tiempo con otras personas. Ujú, Entonces, si de verdad no tienes conexión, si de verdad es mala, si estás en un lugar de mucha bulla, no vas a poder trabajar de manera remota. ujú, Entonces, a mí todo esto me gusta mucho aclarar qué es el trabajo remoto, porque rompe también muchos esquemas que nosotros vemos en la empresa. En especial yo veo mucho esto desde el trabajo, desde las entrevistas, y es dejar la claridad, eso, digamos que la empresa se enfoca mucho en eso, es dejar la claridad de que es un trabajo remoto, pero no es 100% asíncrono, o sea, no es 100% como, hey, tú puedes trabajar a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana si ese es tu horario. ujú. Sí contamos con flexibilidades de horarios, porque sí conocemos que hay gente que a veces, digamos que le rinde un poco más por las noches y todo eso, pero no es lo base y tampoco debería ser lo base en el trabajo remoto, porque todavía se requiere una capacidad de poder trabajar y por eso es que después vamos a hablar de esas metodologías de trabajo síncronas y asíncronas para también entender más qué es el trabajo remoto. Claro. Pero aquí me gustaría dejar como desmentir dentro del trabajo remoto de cuáles son esas grandes tendencias que tú puedes tener en el trabajo remoto, ¿no? Y es como, no, es que yo trabajo desde cualquier lugar o yo trabajo a cualquier hora. No es necesariamente lo que implica el trabajo remoto. Y eso es lo Ujú. que la gente inicialmente debe entender. Me parece curioso que lo menciones porque inclusive, si uno se da cuenta, esa es una de las cosas que más han resaltado las empresas últimamente. Si tú te fijas un poquito en ofertas laborales que hay en este momento, muchas empresas ofrecen ese work from anywhere, ¿cierto? Trabaja desde donde sea, Ujú, como uno de sus beneficios. sí, Y yo creo que eso también entra en la cultura de la empresa, o sea, habrá empresas que de verdad te permitan trabajar desde donde sea. ujú, Hay empresas hay personas, ¿verdad? Especialmente las personas que trabajan como freelance que podrían decir, no, yo puedo trabajar en donde yo quiera y cuando yo quiera porque yo trabajo por proyectos, entonces yo me organizo para trabajar 3 días en un hotel y luego me voy a la isla que queda ahí a media hora en una lancha, qué sé yo, sí. ujú, Cosas de ese estilo que hacen que de pronto el work from anywhere se vuelva una realidad. ujú, Pero en una empresa que ha migrado, ¿verdad? Del trabajo presencial. Yo trabajé presencial muchos años, ¿sí? ujú, Antes de la pandemia, bueno, unos meses antes de la pandemia, unos años tal vez, trabajé un par de meses en remoto, ujú. 100% síncrono, pero remoto. Y luego ya cayó la pandemia y bueno, después de la pandemia duré un tiempo trabajando presencial y para mí fue súper duro regresar a la presencialidad porque disfruto mucho del trabajo remoto. Mm, pero eso me parece muy curioso que lo mencionaras. El work from anywhere es de las cosas que más me llamó la atención que lo dijeras porque muchas empresas lo ofrecen actualmente como un beneficio entre su oferta laboral, ¿verdad? Ujú, Em, y lo otro que yo creo es pues el setup y demás, ya también más adelante en el episodio seguramente lo iremos hablando, porque yo pienso que más allá de que se pueda o no se pueda, ¿verdad? Es que me conviene más a mí como trabajador realmente, ¿cierto? Como una persona que trabaja todos los días en X o Y lugar. Realmente yo quiero estar trabajando desde la hamaca, desde la cama, porque mucha gente cuando empieza a trabajar remoto dice, ah, rico porque puedo trabajar aquí en mi cama acostado todo el día y pues no, sin darse cuenta que a largo plazo eso tiene sus implicaciones, ¿verdad? Que en muchos aspectos, en cómo tú empiezas a relacionar espacios, bueno, otras cosas que podremos mencionar más adelante. Ahora, sobre el tema del asíncrono y el síncrono, me llama mucho la atención también. La empresa en la que trabajamos, por ejemplo, tiene esta política donde ujú, debemos tener unas horas en las que todos nos crucemos, ¿no? sí, Ahora, ¿hasta qué punto necesito y cuántas horas necesito realmente para que el trabajo se considere síncrono o asíncrono? Hay una cantidad que tú digas, no, por lo menos uno tiene que pasar X cantidad de tiempo para considerar el trabajo síncrono en una empresa.
Bueno, eso es una buena pregunta. Yo pienso que no es un tema de que exista un trabajo síncrono y otro asíncrono. Yo pienso que la mejor manera de tú ser consciente del trabajo es que puedas entender los diferentes momentos, porque ahorita vamos a hablar de otro tema que también es como los modos de trabajo, ¿cierto? Que tú tienes el modo de enfoque, modo tal, y lo que tenemos que mirar con todo esto es entender el contexto de la empresa y entender el contexto del trabajo que se necesita realizar. Entonces, dentro de mi rol, por ejemplo, hay momentos en los cuales yo necesito mucho enfoque, Ujú, y eso es uno de los modos de trabajo, el trabajo de enfoque. ok. Uno de los problemas más grandes con el trabajo presencial es que existe una barrera muy diminuta entre tú y las demás personas y el enfoque es difícil protegerlo. Ujú, Entonces tú puedes estar ahí trabajando en tu escritorio, y estás o sea, estás a punto de resolver digamos que por ejemplo en mi caso, a veces son temas muy de sistemas, muy de lógica, muy de todo esto, entonces tú tienes ya todo el hilo en la cabeza que lo has venido construyendo en los últimos 45 minutos, ¿cierto? ujú. Estás construyendo todo eso, ¿verdad? Y si tú estás presencial y llega esa persona que tiene una pregunta y ¡pum! Hasta ahí llega, ¿cierto? Y tú eres como, no, no, espera, se me fue, ¿no? Y es como, eso es muy maluco. Mientras que el trabajo remoto, obviamente para la gente que sabe trabajar de manera remota, digamos que para eso se construyen dentro de, por ejemplo, herramientas como Slack o dentro del mismo Apple, el del Mac. Ujú, Tienes el tema que dice Do Not Disturb. Eso se usa, por ejemplo, yo lo uso constantemente. Entonces, yo soy una persona que mantengo muy pendiente de los chats, o sea, de poder contestar, pero no tengo notificaciones, porque yo agendo espacios para mirar la notificación, pero no dejo que me notifique, porque yo no dejo que las cosas me rompan mi línea de pensamiento, ¿cierto? ujú. Entonces, tenemos el trabajo enfocado y tenemos el trabajo colaborativo. Y en el trabajo presencial es bastante complicado proteger eso. Entrar en ese modo de Es entrar, enfoque. exacto. O protegerlo, entrar no. Yo puedes entrar y entras y después llega alguien y pum, te saca de ahí. Ujú, Entonces, también entendiendo eso y entendiendo la parte del trabajo asíncrono y síncrono, un trabajo no es 100% asíncrono o 100% síncrono. En realidad, lo mejor es que puedas mezclarlo dependiendo de lo que necesites. ujú, Entonces, de la gran parte, por ejemplo, si tú piensas en un trabajo como el que hacemos de construir productos digitales, tú tienes una parte donde buscas alinear, donde tú buscas compartir contexto. Entonces, alinear, donde tú tienes el tema de lluvia de ideas, donde tú tienes un punto más como de ideas y divergentes, ¿no? Donde estás tirando ideas, donde estás como construyendo eso con otras personas. Es muy bueno que haya esa parte síncrona, ujú. porque hay preguntas. El problema con el trabajo asíncrono es que puede ser muy ineficiente cuando todavía hay muchos vacíos. Entonces, Claro. dentro de los trabajos, tú tienes diferentes tipos de trabajos. Tienes, por ejemplo, o tienes diferentes contextos. Tienes un contexto donde ya sabes lo que tienes que hacer y solo hacerlo. Para Ujú, ese contexto, asíncrono es muy bueno, porque no van a haber muchas preguntas, no hay dentro de lo que yo llamo unknown unknowns, o ujú. desconocidos desconocidos, lo que tú no sabes que no sabes. Sí. Y eso es una de las cosas que más limita el trabajo asíncrono. Porque, ejemplo, yo digo, no, esta noche voy a hacer esto, fuera de las horas de trabajo. Y resulta que a las 7 8 de la noche yo empecé y resulté, me topé con una pregunta que no sabía que iba a tener. Y que para yo poder continuar necesito que me resuelvan esa pregunta. Y yo tenía planeado 4 o 5 horas de trabajo en la noche. Pues las personas con las que me pueden responder no van a estar. Entonces, en ese caso, yo tengo que dejar la pregunta, pierdo el bloque que ya tenía y me toca posponer el trabajo que estoy haciendo. Ujú. Entonces, es uno de los problemas con el trabajo asíncrono. En eso, cuando el terreno es demasiado incierto, Sí. porque tú no sabes en realidad todo lo que tienes que hacer. Y tiene que existir un proceso de alinear donde muchas personas pueden, o sea, donde necesitas sacar contexto de muchas personas diferentes para poder llegar a una posible solución. Entonces, eso es lo que también yo siento que las personas que entran en el trabajo remoto no entienden y dicen, no, el trabajo remoto es maravilloso porque yo puedo trabajar y nosotros lo vemos mucho también en la empresa. Tú tienes personas que a veces entran y salen rápido, pero entran y tienen esta idea de decir, no, eh, durante el día yo no estoy, ¿cierto? Y uno no, no las ve, me has dicho, uno no Sí. las ve, ¿cierto?
Y es un caso muy curioso porque uno, en una startup, la certidumbre es baja, o sea, en realidad tú mantienes con incertidumbre, o sea, tú no mantienes con A la a la expectativa. expectativa, porque estás innovando, estás creando algo nuevo, o sea, Ujú. hay muchos desconocidos, ¿cierto? O sea, hay Sí, muchas cosas que tú no sabes que no sabes. claro. Y la única manera de tú estar ahí y empezar a entender la única manera de empezar a entender es estar ahí, ¿cierto? Es estar en comunicación con las personas que llevan un poco más de tiempo para ver ellos qué preguntas tienen, para ver tú qué preguntas les haces y poder manejar esto. Contextualizarte. Exacto. Ujú, Entonces, en todo ese proceso de startup, en todo ese proceso de una empresa muy nueva y en todo un proceso de que una persona también sea muy nueva a un rol, es buena la sincronía. Es buena tener el tiempo para rebotar ideas rápido. ujú. Ahora, eso no quiere decir que es lo mismo, eso no quiere decir que una sea mejor que la otra. En muchos casos, y nosotros lo vemos, yo defiendo mucho ambas cosas. Yo defiendo mucho que haya un periodo de trabajo síncrono y también defiendo mucho que hayan periodos de trabajos asíncronos. Ujú. En especial cuando tú ya logras alinear y tienes que como que estar ya enfocado en construir, en ese momento está muy bueno que puedas encontrar y que la gente pueda encontrar y que puedan cultivar un trabajo asíncrono, ¿cierto? Entonces, aquí es donde viene todo el otro tema que también hoy vamos a hablar mucho porque el episodio es del bienestar y enseñar a la gente cómo proteger ese tiempo. Ujú. Entonces, a mí me gustaría enseñarle a la gente dos cosas, contarles un poco de cómo lo hacemos. Cómo buscar el trabajo síncrono, hacerlo bien, y después cómo buscar el trabajo asíncrono, hacerlo bien, protegiendo ambas cosas. Ujú. Ambas son importantes, ambas llegan en diferentes momentos. Entonces, que la gente entienda, hay gente que naturalmente se siente mucho mejor con el trabajo síncrono. Y es como, no, no, mira, yo quiero hablar, yo quiero estar, ta, ta, ta. Y hay Ujú. gente que se siente mucho mejor con el trabajo asíncrono. Entonces tú vas a tener personas que se tiran para un lado, se tiran para el otro. Y lo bueno de este episodio es hablar un poquito de por qué ambas son importantes dentro de un contexto remoto. Ok. Entonces, digamos otra vez volviendo a cerrar la pregunta que me hiciste, yo no definiría un trabajo full, por lo menos en mi experiencia, seguramente existen, pero dentro de mi experiencia y para el contexto de startups, para el contexto de crear productos digitales, yo todavía no definiría un trabajo como este trabajo es asíncrono o es síncrono. Yo diría que los trabajos deberían ser síncronos y asíncronos en diferentes porcentajes dependiendo del stage de la empresa, del stage del producto y del stage de la persona en que empieza el rol. Todo eso va a variar el porcentaje que tengas de Ok. sincronía. Mencionaste también los modos de trabajo, ¿cierto? Entonces, yo creo que las formas de trabajar también es importante conocerlas. Yo soy partidaria de que uno tiene que conocer muy bien a la gente con la que trabaja, por un lado, y la forma en la que cada quien trabaja es muy diferente, ¿cierto? Hay muchas formas muchos modos de trabajo. Tú mencionas, por ejemplo, el enfoque. Sí, uno tiene momentos de enfoque total. Pero yo creo que para cada persona el modo de enfoque es muy diferente, ¿sí? Hay personas que se enfocan mucho en distintos espacios y es también saber cómo focalizar la atención de la gente, Ujú. ¿cierto? Ahora, aparte del modo de enfoque, ¿qué otros modos se te ocurren a ti que podrían haber? Existen modos, me imagino que espacios de creatividad, de creación, ¿cierto? Sí. Pero realmente el modo de enfoque hace referencia, o cuando mencionas el modo de enfoque haces referencia al trabajo que uno hace como solito, al momento de enfoque en un, como en como individuo, o a qué te refieres con el modo de enfoque. Sí, yo pienso que bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que hay modos de enfoque. El modo de enfoque no es un modo que defina si estás solo o no. Yo pienso que en muchas ocasiones tú puedes encerrar, hay metodologías como el design sprint, donde tú encierras un grupo de personas en una sala, en una habitación, para trabajar en una idea. Exacto. Y ahí existe el Ujú. enfoque unificado 100% en esa idea. Es un Sí. enfoque colectivo. Ah, Entonces, ok. el enfoque, y muy buena aclaración, el enfoque se da sin importar como el número de personas. Lo importante es que estén enfocadas, o sea, que Claro. haya un objetivo y que Ujú. todas las personas estén durante ese tiempo detrás de ese objetivo, detrás de completar ese objetivo. Pues para mí eso es un modo de enfoque. Ahora, ya viene un tema que, como bien dices, para mí hay un tema también de implementación. Y Ujú. yo creo que la implementación también depende del rol. En casos, digamos que yo puedo pensar así, no sé, una cirugía, ¿cierto? Es un modo de implementación, es un modo de enfoque, pero siempre es colaborativo. Tú tienes por lo general varias personas que están haciendo el trabajo. Ujú.
Cuando tú vas a hacer, por ejemplo, un trabajo de ingeniería, lo digo de ingeniería, puede que de diseño también, tú tienes como dos etapas. Puede que exista un modo de enfoque colectivo donde, donde hay varias personas como enfocadas en solucionar un problema, tirando ideas y después llegan a algo, ¿cierto? Digamos que la etapa de diseñar esa idea general, pero después vas a pasar a un modo en el cual tienes que implementarlo. Y muchas veces para esas personas ese espacio se da más de manera individual, Ujú. ¿cierto? De que tú ya puedas, listo, cada quien se lleva sus tareas, cada quien sabe lo que hay que hacer y ahora necesitamos un periodo de tiempo, dependiendo de la complejidad de la tarea, para yo poder implementar esa tarea también enfocado, pero individualmente. Entonces Ok. eso es interesante poder entender que vamos a tener esas sesiones de eh, enfoque individual y colectivo, pero también hay otros modos de trabajo que también vienen siendo los colaborativos. Entonces ese modo de trabajo colaborativo, por ejemplo, también depende mucho del rol. Por ejemplo, mi rol en este momento tiene mucha colaboración. Y la colaboración es qué? Es poder hacer cambios rápidos hacia diferentes personas, hacia diferentes tareas, a diferentes cosas, donde tú Ujú. estás no enfocado profundamente, pero estás compartiendo contexto con diferentes personas y ayudándole a esas personas a responder preguntas, a contextualizarse. Entonces es un trabajo mucho más colaborativo. Y el trabajo colaborativo para mí, ¿cómo se ve? Mensajes. Entonces tú tienes un mensaje acá, un mensaje aquí, un mensaje acá, tienes una reunión donde vas a explicar algo, digamos que general, 30 minutos aquí, 15 minutos allá, y estás siempre compartiendo un poco de ese contexto, sean documentos, sean tal. Por ejemplo, el trabajo colaborativo este que te estoy hablando tiene un componente diferente en el sentido de que, así como tú me dijiste que el trabajo enfocado puede ser individual o puede ser grupal, el trabajo colaborativo también puede ser individual. Porque muchas veces yo hago trabajo colaborativo de manera individual, y eso es algo muy interesante dentro del trabajo remoto, porque yo hago ese trabajo colaborativo cuando grabo, por ejemplo, Looms, cuando hago videos, cuando hago documentación. Ujú. Eso todo para mí hace parte de un trabajo colaborativo, porque en realidad estoy documentando y estoy haciendo esto para que exista una manera de colaborar sobre ese contenido y que no se vuelva algo solo mío, sino que se vuelva algo de la organización. Ok. Entonces, eso para mí es como los diferentes modos de trabajo, los diferentes enfoques que tú le das al trabajo, desde un punto de hay un objetivo, hay que solucionarlo, o desde un punto más de esto está para poderlo compartir con las demás personas. Ok, pues digamos que yo te hacía la pregunta puntualmente porque pensando un poquito, ¿cierto? Yo realmente pienso que una de las claves del trabajo remoto es el enfoque, ¿sí? Es realmente poder enfocarse. Y creo que hay niveles de enfocarse para enfocarse, ¿cierto? El deep focus o el enfoque profundo ya viene siendo este momento en donde yo de verdad tengo que meterme en una solución puntual de algo, ¿cierto? No sé, pero el enfoque es importante en todos los espacios del trabajo remoto, que yo creo que ese es uno de los grandes mm, pitfalls, de los grandes Fallas. fallas que podemos encontrar cuando estamos trabajando a nivel remoto y es no lograr enfocarnos. La gente a veces piensa que como estoy trabajando en remoto, yo puedo estar lavando la ropa, cuidando a mi gato, mirando la serie mientras estoy en la reunión y pienso en qué voy a hacer de almuerzo, ¿cierto? Y eso no permite realmente alcanzar los niveles de Mm. productividad que se están buscando, ¿cierto? Es decir, para que la gente consiga un alto nivel de productividad en el trabajo, sea remoto, sea presencial, porque no es que presencial esto sea muy distinto, en la presencialidad también se necesita un enfoque, pero en el trabajo remoto se cae mucho en pensar que porque estoy desde mi casa o porque estoy en un café, puedo estar haciendo muchas cosas al tiempo Mm. y el enfoque se pierde y cuando perdemos el enfoque, dejamos de ser productivos, ¿sí? Y Ujú. dejamos de llegar a los niveles que de pronto podríamos llegar si lográramos enfocarnos en una cosa a la vez. Sí. Eso se ve, por ejemplo, en las reuniones de trabajo. Si a veces uno entra a una reunión, estamos hablando de algo y como que, no, ven, Daniel, tal cosa. ¿Y Daniel qué? No, sí, ¿qué? Me repites la pregunta. Y uno dice, ok, Daniel no está acá, Ujú. ¿cierto? Y no significa que Daniel no esté haciendo algo importante. A lo mejor tú estás respondiendo unos mensajes, mandando unos correos, pensando en algo importante, pero no estás enfocado en el momento, ¿cierto? No estás enfocado en la reunión. Entonces, si el enfoque se pierde, tú estás en otras cosas, estás perdiendo tiempo en esa reunión, ¿cierto? Claro. Entonces, como que quería dejar eso claro porque el enfoque, más que un modo de trabajo, me parece una necesidad muy grande del trabajo remoto y aprender a enfocarse, aprender a, por ejemplo, ignorar los mensajes, que a mí es de lo que más me cuesta,
ignorar los mensajes que le llegan a uno del trabajo, ¿cierto? Que en Slack todo el día uno está recibiendo mensajes, alertas, las Ujú, cosas que tenemos automatizadas y controlarse y decir, ya no voy a mirar esto, estoy en esta reunión, estoy 100% acá. Para mí eso en partes de lo que más me costaba al principio, ¿cierto? ujú. Y ignorar, Sí, ¿cierto? No, sí, sí. no todo el mundo puede, no todo el mundo es tan bueno ignorando. Ujú. Entonces eso me parece que es súper importante realmente resaltarlo como parte de lo que es el trabajo remoto. Sí, eso totalmente, totalmente cierto. Yo pienso que el enfoque va más allá del trabajo remoto, como lo dices. Es una de las habilidades que uno más tiene que cultivar. Eh, y lo que decías, había algo muy interesante, que si vamos a empezar a hablar ya más del bienestar y un poco de Ujú, qué podemos hacer puntualmente para el bienestar, entendiendo todo este contexto que hemos dado, hay cosas muy importantes y es que todos seamos muy intencionales con lo que hacemos, como todos seamos intencionales en la manera en que trabajamos. Hoy estaba teniendo una conversación muy interesante con un colega acá de la empresa, y yo le hacía pues como una pregunta, yo le decía como, hey, yo a veces veo que estás un poco incómodo con reuniones y todo eso. Y digamos que el feedback que se dio es como, sí, es que hay reuniones donde como que, como que se, ¿cómo se dice? Como que no hay un enfoque de la reunión, o sea, como que está todo el mundo hablando de como cosas superficiales y no estamos llegando a nada. Y yo comparto eso 100%. Yo detesto ese sentimiento de que uno estar en un sitio donde uno no tiene que estar, ¿cierto? ujú, Y yo por lo general, yo miro como el calendario y digo, bueno, ¿qué es esto? Aquí no, aquí sobra. Y yo ahí mismo, hey, a esto no voy a asistir, ¿cierto? No, no tengo nada que hacer. ujú. Hay muchas reuniones que yo siempre, la mayoría de las reuniones que yo veo así, yo digo, hey, grábela y me la compartes. Y entonces como, listo, si la grabas, me la compartes. Entonces ahí es donde uno va y dice, si en algún momento de verdad lo necesito, voy y miro el video, las partes que necesito y ahí está. Ujú, Eso es otra cosa que me parece muy interesante del trabajo remoto. Ahorita voy a dar como una comparativa que tengo sobre el trabajo remoto y por ejemplo, las cosas que hacen en Amazon, que no son de trabajo remoto, pero ahorita vamos a eso. ok. Pero volviendo al tema que nosotros aquí que estábamos contando, estaba teniendo esta conversación con el colega y me decían, sí, las reuniones y tal, y yo le decía, hey, pero eso hay que decirlo. O sea, estamos en una cultura muy abierta donde queremos Ujú, ser muy intencionales con este tipo de cosas. sí. Entonces, una de las cosas que me parece muy importantes es, si tú estás como ido en una reunión, o sea, si estás desenfocado, tal, en ocasiones lo que tienes que parar y decir es, "Ahora, en realidad, este contenido que se está viendo en esta reunión es para mí". O sea, hay dos respuestas, ¿no? Ahí está, si es para mí y en realidad no le estoy poniendo cuidado y es una falla mía, o de verdad también decir, no, esto no es para mí, no debería estar acá. Sí, Y claro. debería simplemente levantar la mano y decir, hey, mira, tengo algo más, tengo esta otra cosa que hacer. Ujú, Está bien si o sea, está bien si me excuso de la reunión o necesitan algo de mí. O sea, si necesitan algo de mí, pregúntenmelo ya porque me voy. Entonces, eso es algo muy importante que creo que uno necesita, eh, que la gente necesita entender que tienen que ser intencionales con esas cosas y no simplemente perderse en, como en el limbo, como hay una reunión y hay que asistir. No necesariamente porque para eso uno habla las cosas, ¿cierto? Para eso uno dice, hey, ¿por qué está esta reunión? Cuando uno de pronto les da el contexto, uno entiende, sí, sí, es importante. ujú. Entonces, bueno, ese es uno de los temas que creo que ayuda mucho al bienestar. Ok, yo creo que eso, el tema de la comunicación en el trabajo remoto me parece, nos da para un episodio completo, ¿cierto? Porque yo pienso Y que, vendrá, y y vendrá vendrá. además, sí, nos va a dar para un episodio y no nos va a alcanzar además. Pero digamos que de todo esto, y yo pienso que la comunicación, ¿cierto? Nos trae por derecha el bienestar, ¿cierto? Porque a la larga, si yo estoy hablando si yo me siento como tú dices, incómodo, me siento fuera de lugar en el lugar en donde estoy, pues tengo que realmente, uno, comunicarlo y dos, replantearme también, ok, ¿de qué manera puedo dejar de sentirme así? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para aportar más a las reuniones si es que yo quiero hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo puedo evitar estar en estos espacios? ¿Cómo puedo lograr enfocarme más? Y yo creo que en la medida en la que uno va agarrando
ya lo hemos hablado muchas veces, pero las rutinas, ¿cierto? Las rutinas de trabajo, las rutinas del día a día, estas respuestas se van dando también, ¿sí? En la medida en la que yo adquiero una buena rutina para mi día a día, para mi trabajo y demás, yo logro, ok, ya sé qué tengo que hacer para enfocarme, yo logro responder ese tipo de preguntas, porque yo ya sé que mi rutina para el enfoque va a ser esta. Y yo pienso que las rutinas a la larga vienen siendo una de las cosas que hemos mencionado en tantos episodios y por tantas cosas, y es todos los beneficios que tiene realmente implementar una rutina. Y en los trabajos remotos, yo creo que el tener una buena rutina de trabajo también te permite a ti alcanzar un nivel bueno de bienestar y de productividad. ¿Qué es una rutina de trabajo? Por ejemplo, y yo esto lo mencioné en algún momento hablando con más personas, es yo, a mí, por ejemplo, no me gusta levantarme y apenas me levanto sentarme a trabajar. Para mí eso no es, no se siente bien. Yo necesito una rutina donde yo me levanto, me cambio. Yo no puedo trabajar en pijama, que hay mucha gente que dice, uy, qué rico yo poder trabajar en pijama todo el día. Yo no puedo, ¿sí? Mi rutina para empezar a trabajar es siempre me levanto, me baño. No me importa que estés de mi casa. Yo todas las mañanas procuro darme mi buen baño, tomarme un buen tecito, ¿cierto? Me hago mi té chai. Siempre me despierto como hacer este ritual antes de comenzar a trabajar. Con eso cuando yo me siento a trabajar ya me siento como fresca para empezar el día. Mm. Entonces esa es una de mis rutinas de trabajo. Cuando quiero entrar a mi deep work, necesito también como tener un momento de, ok, voy a salir de todos mis mensajes. Para mí el poder empezar y entrar en un deep work es respondo los mensajes que tengo lo más rápido que pueda y cierro esto. Y me meto a mi deep work durante media hora, 40 minutos o el tiempo que yo tenga establecido para eso. Y esa media hora no respondo mensajes. Pero yo necesito saber que los respondí todos antes de entrar a mi deep work y si no, no voy a entrar tranquila, ¿sí? Ujú. Entonces son pequeñas rutinas que voy implementando para sentir que realmente puedo alcanzar los niveles de productividad y los niveles de concentración y de enfoque que estoy buscando. Pero no sé, tú, por ejemplo, ¿qué opinas de las rutinas y el bienestar o cómo las podrías relacionar? Las rutinas. Sí, no, las rutinas me parece, uno, hemos hablado en otros episodios que las rutinas a veces tienen como una connotación un poco negativa, ¿no? Como, la rutina, estoy entrando en la Caí en la rutina, caí en la rutina. rutina, así todo, una connotación un poco negativa, pero las rutinas son muy buenas, a mí me parece también. Y las rutinas tampoco son algo que son como 100% y lo hemos hablado también, ¿no? No es que sea la rutina de toda la vida o la rutina de, no, las rutinas en realidad son espacios, son como por temporadas, ¿no? Tú las puedes Ujú. modificar y puedes jugar con ellas para que no sea como un tema como, uff, he hecho lo mismo todo un año, toda una vida, ¿cierto? No, hay, Sí. hay, hay un juego ahí, pero la rutina sí te ayuda a proteger y a construir esa manera en que el cerebro logra entrar a diferentes maneras de trabajar. Ujú, Eso es lo que hace una rutina. Y también nosotros hemos hablado en otros episodios sobre el cronotipo, de qué tipo de persona eres y por la mañana. Y eso tiene también mucho que ver con tu rutina. ujú. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí sí me gusta levantarme y sentarme a trabajar. O sea, a mí me Sí. gusta levantarme y empezar a trabajar de una. Eso sí me gusta. Entonces, Ajá. yo también hago como mis cosas y todo, pero yo lo hago mientras trabajo. Entonces, yo como que me llevo el computador para la cocina, voy revisando los primeros mensajes, mientras también pongo a calentar agua y todo ese tema. Y es parte de mi rutina, pero a mí me gusta eso. Y yo en las mañanas soy más como difuso. O sea, yo soy más como, por como todavía no, mi cerebro está como así, como en la nebulosa, ¿cierto? Ujú. A mí me gusta hacer cosas como más suaves, ¿cierto? Responder unos mensajes iniciales, ir organizando cosas, pero como dándole ese orden general a las cosas. Y yo, por ejemplo, yo en las mañanas hago mucho el tema de priorizar. Sí. Entonces yo veo, me siento, empiezo a rayar, saco cositas, yo, hey, para hoy, ¿qué es lo más importante? ¿A quién estoy bloqueando? Entonces, estoy bloqueando a esa persona. Sí. Yo hago ese proceso por la mañana, que es un proceso, como te digo, más difuso, ahí no me tengo que enfocar tanto. Empiezo a mirar mensajes que no contesté el día anterior, empiezo a contestarlo, o también como que mirar, no, esto todavía no lo contesto. Entonces, yo hago todo ese trabajo de entender más cómo, por la mañana, entender más eso, ¿cierto? Organizar el día, o sea, de una manera muy superficial y obviamente lo voy organizando de tal manera que empiezo como a coger nivel. Y yo tengo como dos cosas. Uno, soy capaz de ser muy productivo a como eso de las 10 a las 2 3 de la tarde. Soy Ujú, muy productivo, o sea, la manera en que yo ya puedo entrar a reuniones y empezar a organizar cosas. Ta, 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 ta. Esa es mi hora ejecutiva, por así decirlo. ujú. Pero también entiendo que yo tengo
un horario Franja. nocturno, también eso de las 5 6 7 8 9 donde soy muy creativo. Entonces, también en esas etapas, bueno, ya estoy más, ya no está el equipo, estoy más yo con las ideas y ahí se me ocurren muchas cosas. Entonces, yo procuro también segmentar mi vida de acuerdo a cómo yo me conozco. Hay gente que es al revés, hay gente que es muy creativa en la mañana o que es muy ejecutiva en la mañana. Entonces, uno tiene que encontrar como esa introspección y saber, bueno, yo cómo hago las cosas y Ujú, con eso organizar mucho el día. Y el trabajo, lo bueno del trabajo remoto, volviendo como a encasillar eso, es que el trabajo remoto, si eres consciente de estas cosas, también te permite tener esa flexibilidad de cómo vas encasillando todo. Entonces yo digo, uff, para mí, más tiro las reuniones más por la mañana, ujú. porque tengo más esta mentalidad entre la mañana y el mediodía, súper ejecutivo para las reuniones. Y cualquier cosa que ya tenga que ir enfocando, la voy enfocando más hacia la tarde y obviamente el enfoque más fuerte de yo estar solo, ya en el enfoque individual, en la noche. Ujú. Entonces eso me genera a mí como mi máxima productividad y el trabajo remoto me permite hacer ese tipo de cosas. Y obviamente pues ya uno configura el día, el tema de la rutina, Ujú. para poder optimizar mi manera de trabajar. De acuerdo. Entonces por eso digo que las rutinas son muy importantes. Ahora, Ok. me gustaría salir un poco del tema de las rutinas y hablar, ahora decirlo de Amazon, porque hay otro tema con el trabajo remoto que me parece que es muy, muy bueno, Ujú. y es que la gente entienda el poder de la documentación. Y la documentación tiene una cosa que me parece que es muy, muy importante y es la capacidad de que tú puedas, o sea, y esto es una de las cosas que, por ejemplo, es uno de los lemas de Loom. Loom es una de las empresas que te permiten grabar videos, ¿cierto? Ujú. Le digo eso porque para mí el video es un poder del trabajo remoto. Me gustaría explicarlo un poquito con la historia, por ejemplo, de Amazon. Amazon, ellos tienen como una cultura donde quieren hacer prevalecer una buena idea por encima de una buena presentación. Ok. De tal. Entonces, Amazon baneó como el PowerPoint y sacaron una cosa que se llama the Six Pager. Entonces, la gente como cuando tiene esas reuniones, escribe un Google Doc, o sea, tienen que escribir es un Google Doc más narrado, sin nada como de presentaciones y todo esto, donde la gente se sienta, lee 20 minutos el documento y después lo socializa. Eso es como las reuniones en Amazon y incluye esto. Y estuve pensando mucho en eso y dije, bueno, eso es interesante, me parece bacano. Eso lo crearon hace, no sé, sus años, 10 15 lo que sea de tiempo que Amazon empezó a implementar eso. Obviamente en esos tiempos no existían tanto lo que tenemos hoy de tecnología. Sí. Entonces yo cuando escuchaba eso, yo leía, bueno, yo decía, ¿qué es el Six Pager Model? O sea, ¿cuál es la mejor manera que yo tengo hoy en día remoto para comunicar cosas? Y yo tengo lo que yo pienso acá se llama el Loom Jam. Loom Jam. El Loom Jam, sí. Ok. Y es para mí es la combinación de Fig Jam y Loom. Ok. Entonces, aquí sí estoy hablando de dos herramientas muy puntuales, ¿cierto? Ajá. Figma tiene una herramienta que se llama Fig Jam. Sí. FigJam a mí me parece que es genial porque te permite todo lo que tú puedas querer, ¿cierto? Si eres como una persona más visual, Visual. creas tus cuadros, los conectas y tal. Pero también, si eres una persona más de escribir, creas una caja y escribes ahí en tu caja. O sea, Ujú. de verdad que te permite como la flexibilidad Sí. para poder hacer todo esto. Y si eres, entonces, a mí me gusta mucho ese approach porque, y lo he implementado mucho porque yo digo, listo, ¿cuál es la manera moderna de poder transmitir información de la mejor manera, que sea claro y que viva por más tiempo? Ujú. Entonces, para mí es el Loom Jam. Yo lo llamo el Loom Jam. Si lo etiqueté, es un trademark. Y el Loom Jam te permite algo muy interesante. Yo lo practico mucho. Entonces, digamos, yo quiero compartir contexto y yo tengo unas opciones. Si yo tengo una opción que es agendo una reunión, ¿cierto? Y entonces yo a un Meet, entonces yo tal, calendario, es que, yo digo, ¿quiénes necesitan este contexto? No, entonces uno empieza a sumar, no, tal de esta área, tal de esta área, tin, 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 4 o 5 personas, ahí está. Entonces tú empiezas a sumar tiempo. En una reunión, listo. Entonces, yo quiero hacer todo el enfoque para que la gente entienda qué es de verdad pensar en el trabajo remoto, porque tú empiezas y tú dices, listo, una reunión, mientras todos se conectan,
10 minutos, porque entonces esperemos a X, a Y, que se conectó tarde, que se le corrió una reunión, bueno, se perdió un tiempo. Y Ujú. uno llena esos 10 minutos, bueno, Charlie, ahí, o el silencio incómodo, la gente apaga las cámaras y está medio haciendo algo hasta que llegue la otra persona. Entonces, se pierde un tiempo ahí, un tiempo muerto, bueno, lo que sea. Ujú. Y después de eso, tú tienes que entender que estás cogiendo, si tienes 7 personas, estás cogiendo 7 por la hora, o sea, son 7 horas ahí de trabajo que se te van a ti en esa reunión. Ujú. Entonces, el Loom Jam, cuando yo pienso como yo digo, esto será mejor que haga la reunión o será mejor que haga un Loom Jam. Y me parece que el Loom Jam tiene la ventaja de que tú la pones, por ejemplo, en un canal, etiquetas, por ejemplo, a la gente Que tiene que que tiene verlo. que verlo, pero también dices, mira, aquí está. Y muchas otras personas que de pronto no tienen que verlo, lo ven y también se inspiran, se contextualizan, llegan a tener más contexto y el contexto es algo que es importante en todas las empresas, Ujú. porque cuando tú empoderas a las personas cuando tú no empoderas a las personas con contexto, pueden tomar decisiones. Y lo más importante es poner los cerebros de toda la empresa a funcionar, a trabajar. Y Claro. para eso necesitas contextualizarlos a todos. Y entonces la mejor manera que yo he visto de tú poder hacer eso como el Six Pager de Amazon y todo eso es el Loom Jam. Para mí, tú tiras eso, puedes, aquí mezclamos ese tema del trabajo asíncrono con el trabajo síncrono. Ujú. Tú tiras un Loom Jam, puede que alguien esté terminando algo, se demore 15 minutos para verlo, 30 minutos. Está bien, todavía sigue manejando como una sincronía bastante buena, pero no es tan síncrono que sea cortante del flujo de una persona, porque tú estás en una tarea, si tiras un Meet, tienes que parar, entrar al Meet y tal cosa, pero si te tiran eso, tú dices, no, me faltan, o sea, tú sabes que te faltan 15 minutos, 30 minutos para terminar algo, tú lo terminas y Ujú. ya puedes pasar más fácil con una mente más fresca, te levantas, te tomas agua, tomas un café, lo que sea que hagas, ves el Loom y lo puedes hacer. Otra cosa muy, muy buena que es muy positiva es que te permite también solo escucharlo. Mm. Entonces tú dices, listo, no, voy a salir, voy a caminar de aquí a allá, voy a hacer tal cosa, lo pones y tú escuchas y tú escuchas. Entonces, por ejemplo, hay gente más auditiva, lo escucha y dice, ok, listo, ya cogí toda la idea. Hay gente que se apoya en la parte visual, por eso está la parte del FigJam, El porque jam. la gente que sí le Ujú. gusta cuando yo conecto la caja, cuando lo ven y dice, listo, lo entiendo por lo visual. Hay gente que solo lo escucha y está bien. Entonces Ujú. mira que aquí atacas muchas cosas de cómo lo puedes hacer, ¿cierto? Claro. Entonces, eso es una... por ejemplo, para la gente que diga, no, pero es que a mí no me gusta salir en cámara, nunca, yo casi nunca uso cámara, la gente que usa, no, es que a mí no me gusta hablar tanto. O sea, si la gente, yo estuve pensando, yo decía, pero es que, por ejemplo, lo de Amazon tiene el beneficio de que la gente lo escribe. Entonces, digamos, hay gente que le gusta más escribir. Ujú. O sea, si tú de verdad, o sea, a mí me parece que este tema, si tú de verdad quieres escribirlo y simplemente como que coger y leerlo, es maravilloso. O sea, puedes jugar con muchas maneras de hacerlo Ujú. que te funcionen y que sean, o sea, que te den como ese plus. Entonces, esa me parece como volviendo al tema del trabajo remoto y el bienestar, hacer eso y que la gente lo entienda. Nosotros hemos hecho un ejercicio muy importante y muy grande en la empresa, y es que la gente entienda la importancia de eso. Ujú. Uno tira una reunión y el contexto murió en esa reunión. Claro, el que no entró, Exacto. perdió. Un día después, otra persona diferente que no está en la reunión pregunta lo mismo. Y tú, Dios, ¿por qué no lo grabé? ¿Por qué no tal cosa? ¿Por qué no lo documenté? Y a medida que entre gente, vas a tener 20 personas en cada semana, cada mes, preguntando lo mismo. Ujú. Cuando tú haces el Loom, te ahorras años de vida. O sea, tal cosa, eso está allí. Tal cosa, no, sí está allí. Tal cosa, no, mira este video. La respuesta es inmediata. Claro. Y también la gente ya empieza a coger el tema y eso empieza a facilitar más el trabajo asíncrono. A la medida que tú vas fortaleciendo la documentación, vas Exactamente. teniendo más posibilidades de trabajar asíncrono, porque la gente entra, o sea, le muestras dónde está la documentación y ya ellos tienen, y le muestras cómo navegarla, y ya tienen la oportunidad de contestarse las preguntas a través del contexto que logran capturar de la documentación, de los videos y todo eso. Claro, nos ahorra todos tiempo. A mí me gusta mucho esta metodología y es algo que en la empresa me parece que hemos sabido implementar, ¿cierto? Y me parece muy bonito ver que la gente le va agarrando el ritmo, ¿no? Entonces uno ve que ya al principio era como que no, miren, ya acabé, podemos agendar una reunión para mostrarles a todos. Pero es como que no, miren, ya acabé, ahí les dejo el videíto. Y claro, todo el mundo puede ver el video. Y de esto, lo más bonito para mí, ¿cierto? Porque, hombre, claro, es bueno porque nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, nos ahorra, por el tiempo es dinero a la larga.
nos ahorra tiempos pues de enfoque, ¿sí? Nos ayuda un montón en muchas cosas, pero también me parece muy bonito porque a la larga genera más espacios de colaboración, ¿sí? Como que si yo, por ejemplo, veo un video que no iba para mí, pero lo vi y digo, oye, esto está muy bacano, voy a escribirle a Daniel, le voy a mencionar como que no, mira, Dani, yo vi tu video y esto me llamó la atención, o no, mira, yo vi tu video y entendí esto. Ujú. Entonces, eso me parece muy bonito del tema de los videos. Y la retroalimentación siempre es bonita, ¿sí? La retroalimentación, hoy tuve esa conversación con alguien en la empresa, y, usé una frase célebre de una ex jefa que tuve, que es feedback is a gift, ¿cierto? La retroalimentación es un regalo realmente. Entonces eso me parece muy bacano de esta metodología y es que abre las puertas a que cualquier persona te pueda dar una retroalimentación al respecto de tu trabajo Ujú. y cualquier persona pueda aprender de tu trabajo también. Entonces yo creo que eso genera muchos espacios de colaboración, de creatividad, de apertura en el trabajo. De acuerdo. Eso a mí me parece encantador. De acuerdo. También para darlo también, ir dando un cierre al episodio, hay un tema importante que es el, o sea, recapitular el tema del enfoque y conectarlo con algo muy importante y que también se habla mucho en el trabajo remoto y es los límites. Ujú. Que, bueno, el trabajo remoto tiene la ventaja de que puedes trabajar todo el día y tiene la desventaja de que puedes trabajar todo el Todo el día. día. Exacto. Entonces, pero se dijeron se dijo algo muy importante que son las rutinas y el enfoque. Las rutinas y el enfoque para mí es la combinación que te da máxima productividad y que también te da como máximo bienestar. Ujú. Esa es la combinación. Y me gustaría explicar un poco sobre esto. El tiempo, cuando tú te logras enfocar en algo, o sea, cuando estás trabajando, logras sacarle el máximo potencial a tu cerebro para poder completar las tareas que tienes que completar en el trabajo. Ujú. La calidad de tu trabajo súper alta. La manera en que te sientes, mucho mejor. Hay algo que se llama churn, que es cuando tú pasas de una actividad a otra, eso tiene un costo. Y tiene un costo de enfoque, tiene un costo energético, tiene una cosa muy, muy, muy pesada. Y puede Ujú. ser que tú estés intentando trabajar mientras lavas platos, o intentando trabajar mientras te ves un partido. Eso es una cosa que uno ve mucho en el mundo remoto. Ujú. No va a ser igual. Ninguna de las dos. Ni Claro. disfrutar el partido, ni, eh, ni trabajar, ¿cierto? Entonces, el enfoque viene siendo uno de los ingredientes más importantes del trabajo remoto. Y es algo muy interesante porque también es como el autoenfoque. La empresa presencial, el trabajo presencial, tiene algo que me parece interesante, pero que me parece que no es la mejor manera de construir. Y es que de cierta manera te organiza o te limita un poco las distracciones, por así decirlo. Sí. Porque entonces tú dices, bueno, si estoy en mi empresa, si estoy acá, pues también te limita un poquito a que tengas que estar un poco más en eso, ¿cierto? Lo que se llama un poco más como eh, controlar esos inputs, controlar ese tema. Pero lo que tú en realidad quieres es gente que ya haya construido, que ya tenga esa capacidad de autoenfocarse, o sea, que sepa cómo construir su rutina, que no le tengas que poner un policía, que no le tengas que poner una aplicación que le cuente el tiempo. Muchas de estas Sí. como hacks que hacen a veces las empresas de manera desesperada para controlar ese tipo de cosas. Yo estoy más de acuerdo es con que la empresa tiene que tener un muy buen filtro y nosotros buscamos tenerlo. Y el filtro, aquí lo hablo mucho, por ejemplo, el filtro va mucho y es algo que refuerza el bienestar. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar controlando a una persona que no quiere trabajar de una manera, por Ujú. ejemplo, remota, ¿cierto? Tú tienes que contratar y tienes que buscar gente que sepa cómo crear sus rutinas, que las proteja, porque una persona que no sepa proteger una rutina del trabajo es una persona que tampoco sabe proteger, o sea, que no sepa, que no pueda parar y hacer otra cosa y hacer solo eso, también es una persona que también posiblemente no va a proteger el trabajo. Ujú. Entonces, si le llega una distracción, si le llega, no va a proteger el trabajo. Una persona que empieza y que sabe la importancia de las rutinas, una persona que sabe la importancia del enfoque, va a organizar su día para tener un espacio para hacer esto y un espacio para hacer esto
y un espacio para hacer lo otro. De acuerdo. Entonces, yo tengo, como te digo, yo tengo X mensajes, pero si yo voy para el gimnasio, yo me voy sin celular y Sí. no respondo un mensaje. Si yo voy a estar también, yo tengo eso, si yo estoy haciendo algo, o sea, si yo salí, si voy a hacer algo como en mi tiempo, yo no voy a revisar el celular. Yo nunca tengo notificaciones, pero Ujú. también cuando estoy trabajando, tampoco le contesto a nadie, o sea, por fuera. Yo tengo eso de el súper enfocado, ¿cierto? Ujú. Y es algo que a mí me gustaría que la gente entienda que eso hace parte de productividad y eso hace parte de bienestar, De acuerdo. porque tú le sacas de verdad el provecho a lo que estás haciendo. Y lo mismo, si estás viendo algo tan sencillo, estás viendo un partido, estás viendo una serie, pues saca el espacio. Ujú. Es más fácil que yo diga, paro, me veo el partido 1 hora y media y después vuelvo y retomo un trabajo enfocado 1 hora y media más, pero no es como, no, voy a verme el partido con un ojo y con el otro ojo voy a... No, eso Sí, no claro. va a llegar a ninguna de las dos cosas que tú quieres, ni el espacio de verte un partido tranquilo, ni poder trabajar bien. De Es mejor acuerdo. lo que te digo, es mejor hacer la pausa, hacer esto y después volver y decir, listo, pues si el trabajo normalmente está a las 6, pues hoy lo hago hasta las 7:30, pero porque hice una pausa y me di un partido a mediodía, ¿sí me entiendes? Ese Ujú. tipo de cosas son buenas porque ayudan a que de verdad, y lo que hablamos de lo que tú dices de la comunicación. Si de verdad voy a hacer la pausa de 1 hora y media al mediodía, pues lo pongo en mi calendario y le digo a la gente, hey, en este tiempo no estoy, ¿cierto? Sí, Y eso ayuda tal mucho cual. porque estoy remoto a que la gente sepa que si me van a buscar, espérenme un poquito después. Ujú. Entonces todo eso hace parte mucho de las rutinas, proteger y generar como esos boundaries, esos límites entre tu rutina para que hagas lo que tienes que hacer en el tiempo justo y lo hagas bien, lo hagas excelente. De acuerdo. Bueno, yo creo que en realidad, para dar cierre, este tema de los límites, a mí me llama mucho la atención. Es algo que en este libro Remote de las personas de 37 Signals. 37 Signals, muchas gracias, lo mencionan mucho, ¿cierto? Y es la importancia de setear estos límites y aprender que el hecho de que yo trabaje desde mi casa tampoco puede ser el llegar a estar 100% todo el día, todo el tiempo conectado. Y también hay que controlarse y obligarse a, oye, hay que descansar, hay que separar este espacio hay que desconectarse un poquito, ¿cierto? Porque todos esos espacios de desconexión a la larga también te llevan a ser más productivo en tus espacios de trabajo. La invitación también es porque tenemos un episodio completo sobre rendimiento a nivel personal, ¿cierto? Que es el episodio 38. Les invitamos a que lo vean, los secretos del rendimiento justamente. Y en adición a eso, pues seguiremos con nuestra temática de trabajo remoto. Creo que en la sesión de hoy hablamos mucho sobre los conceptos básicos del trabajo remoto y la importancia de buscar siempre el bienestar dentro de lo que es realmente el trabajo remoto. Setear tus límites, organizar realmente tus rutinas. Y mantener una buena comunicación, que creo que, como lo mencioné antes, será un episodio bien interesante porque la comunicación es muy clave el momento, no solamente del trabajo remoto, sino de cualquier trabajo eh, que tenga un calibre, ¿cierto?, de bienestar en general. ¿Algo más que quieras agregar, Dani? Sí, a mí, la invitación para mí con este tema muy puntual es que el trabajo remoto pasa más responsabilidad a la persona que entra a trabajar remota. Porque de cierta manera el trabajo remoto sí genera más libertad. Eso sí es cierto, porque yo sí estando acá en mi casa, en mi habitación, en lo que sea, yo tengo más libertades. Tengo la libertad de escoger cómo trabajo, cómo me visto y muchas otras cosas, ¿cierto? En qué momento como, si como, o sea, hay mucha libertad. Pero la libertad también te lleva a entender que se esperan cosas diferentes de ti. Se espera más responsabilidad, se espera más autogestión, se espera enfoque, se espera más conciencia de uno mismo, de quién soy Ujú. yo, cómo trabajo yo. Hay gente que no sabe cómo ¿Cómo le trabajo, o gusta sea, cómo me trabajar? gusta trabajar, no hay gente que no sabe cómo es más productivo. Entonces, el trabajo remoto también es una invitación extra para las personas que les gusta, ¿cierto? Para las personas que les gusta este autoconocimiento, para las personas que quieren de verdad, hay mucha gente, a mí me gusta mucho hablar con las personas que dicen, wow, a mí me gusta mucho la productividad. Y la productividad parte de eso, de que no somos productivos de la misma manera. Ujú. Yo soy productivo a mi manera. Y el De trabajo remoto es acuerdo. la invitación más grande a que todos encuentren la productividad y cuando se conecten con esa productividad, se conecten con esa conciencia y tú llegas y te conectas a tu trabajo y tienes que llegar con ese chip de, hey, yo ya sé cómo trabajo, yo sé cómo soy y voy a hacerlo mejor en este espacio que tengo, en este espacio que yo voy a dedicar al trabajo,
dar lo mejor, ¿cierto? Que es parte de los principios que nosotros manejamos. Muy Entonces, de bueno, acuerdo. esa es la invitación. El bienestar y la productividad del trabajo remoto van mucho en el autoconocimiento y van mucho, son muy guiadas por uno mismo. Entonces, creo que para mí esa es una de las invitaciones más grandes, a que construyamos ese autoconocimiento. De acuerdo, entonces sí estamos en el camino de crecimiento, porque seguramente quienes nos escuchan están en el camino del crecimiento. Ojalá de verdad se tomen el tiempo de entender cuál es su forma de trabajar, cuál es la forma en la que más les gusta y más se sienten productivos al momento del trabajo. Y para que sigamos conectados sobre todo el tema del trabajo remoto, la importancia del trabajo remoto y de cómo hacerlo bien y saberlo hacer, porque nadie nunca nos enseñó a trabajar en remoto. Les invitamos a que nos sigan escuchando todos los domingos a las 5 de la tarde. Se publican nuestros episodios en vivo y los miércoles los podrán encontrar también en todas las plataformas. Muchísimas gracias por escucharnos y que tengan un excelente día.